de la tobera. Ya apagaron todos su cámara. Vean, al apagar su cámara todos, desapareció la ventana de Zoom. Pero cuando uno la prende, por Ya lo ejemplo, sabemos, ahí profe. yo la prendí, apareció la ventana de Zoom. Tendrían que minimizarla y arrastrarla a la barra de tareas para que no les estorbe. Cuando todos apagan la cámara, por sí sola desaparece la ventana de Zoom. Bien, vamos a continuar el ejemplo de la tobera, el gas en la tobera, el gas dentro de la tobera. Ese es nuestro sistema. Definimos las características del sistema, hicimos la conversión de unidades, establecimos el balance de masa para proceso estable, usamos la ecuación de la trayectoria politrópica para calcular el volumen específico de salida. Y también hicimos la gráfica del proceso de expansión. Después usamos la ecuación de trabajo mecánico. Aun cuando no hay trabajo mecánico, se puede usar la ecuación. Simplemente el trabajo se hace igual a 0. Y de esa ecuación del trabajo, hemos calculado el cambio de energía cinética. El cambio de energía cinética que resultó como era de esperarse. ¿Y por qué digo como era de esperarse? Porque se supone que sabemos que en una tobera debe aumentar la velocidad. Es el objetivo de la tobera. Y aumentar la velocidad significa un aumento de energía cinética. Bien. El volumen específico de salida y el cambio de energía cinética no son ninguna respuesta que se pide en los incisos, pero los vamos a necesitar. Vamos a necesitar ese volumen específico y ese cambio de energía cinética para calcular las respuestas que se piden. Y ahora, ¿qué usamos? Bueno, ahora vamos a usar el balance de energía para proceso estable. Este balance de energía, les recuerdo, en lugar de calor transferido, le estamos llamando calor con la atmósfera. Esta es la ecuación de balance. Escribimos balance de energía, proceso estable, y esa es la ecuación de balance de energía. Primero se tienen que eliminar las energías que no intervienen. En este caso, el calor con la atmósfera es igual a 0, el trabajo también es igual a 0, y el cambio de energía potencial es despreciable. Son 3 energías que no intervienen. Y quedan 2 energías. De esas 2 energías, ya calculamos el cambio de energía cinética. Así que la única incógnita es el cambio de entalpía. Entonces, del lado izquierdo, por lo tanto, del lado izquierdo quedó 0 y del lado derecho quedó cambio de entalpía más cambio de energía cinética. Como la incógnita es el cambio de entalpía, despejamos el cambio de entalpía. Queda igual a menos el cambio de energía cinética. Es decir, el cambio de entalpía va a ser igual al cambio de energía cinética, pero de signo contrario. El cambio de energía cinética es positivo, pero con este signo negativo nos queda un cambio negativo de entalpía. Es una disminución de entalpía. Pero también el cambio de entalpía todavía no es ninguna respuesta, pero la vamos a utilizar. Y ahora vamos a usar
definiciones básicas. La primera definición básica ya lo usamos también en el problema del compresor, el cambio de energía de flujo. Esta es la ecuación del cambio de energía de flujo. Presión 2 por volumen 2 menos presión 1 por volumen 1. Sustituimos. Las presiones tienen que sustituirse en newton sobre metro cuadrado. El volumen específico, metros cúbicos sobre kilogramo. Sustituimos presiones y volumen específicos y queda negativo. El cambio de energía de flujo queda negativo. Y el negativo significa disminución. Menos 16.350 joules por kilogramo. Y usamos también la otra definición básica que también usamos en el problema del compresor y de la turbina. El cambio de entalpía. Si ya tenemos el cambio de entalpía y tenemos el cambio de energía de flujo, entonces despejamos el cambio de energía interna. Siempre el cambio de energía de flujo siempre debe ser menor que el cambio de entalpía, porque el cambio de entalpía es la suma de los cambios de energía interna y energía de flujo. Despejamos el cambio de energía interna, es igual al cambio de entalpía menos cambio de energía de flujo, y sustituimos. Lo sustituyo con sus signos negativos, y por eso los pongo con paréntesis. El cambio de entalpía es menos 57.407, menos el cambio de energía de flujo, menos 16.350. Y hay que tener cuidado, negativo con negativo se vuelve positivo. Y entonces, este positivo es más pequeño que este negativo. Se restan, pero el negativo es más grande, así que el resultado es negativo. Menos 41.057 joules por kilogramo. Negativo. Es una disminución de energía interna. Siempre en el problema del compresor, el cambio de entalpía, el cambio de energía de flujo y el cambio de energía interna quedaron positivos, aumentos. En el problema de la turbina quedaron negativos, disminuciones. Y aquí quedan también negativos, disminuciones. Siempre que el cambio de entalpía queda positivo, los cambios de energía de flujo y de energía interna también son positivos. Y siempre que el cambio de entalpía es negativo, los cambios de energía de flujo y de energía interna también son positivos. Espero que hayan entendido eso, jóvenes. Y aquí sí, ya tenemos una respuesta, las respuestas del inciso C. Empecé por el inciso C. Faltan las respuestas del inciso A y B. No importa el orden de las respuestas. El orden en que se calculen no importa. Y ahora vamos a pasar a la ecuación de continuidad. Pero en realidad la ecuación de continuidad son 4 ecuaciones. 2 ecuaciones para gasto 1 y 2 ecuaciones para gasto 2. Pero aquí ya no va a ser tan sencillo como en el problema del compresor y de la turbina. Presten atención para que entiendan. Primero usamos
la ecuación para gasto 1. La primera ecuación para gasto 1. Flujo de masa por volumen específico. Vean, aquí al flujo de masa le puse el subíndice 1. En realidad, no es necesario ponerle el subíndice 1. Así como está acá, no tiene el subíndice 1 el flujo de masa, ni tampoco aquí el subíndice 2. Porque ya se estableció en el balance de masa que el flujo de masa 1 y 2 son iguales. Y se les puede quitar el subíndice. Se pueden escribir con subíndice o sin subíndice. Aquí los puse sin subíndice, pero se les puede poner, pero sin olvidar que el flujo de masa 1 y 2 son iguales. Y aquí preferí ponerle el subíndice 1. Flujo de masa 1 por volumen específico 1. No conocemos ni el gasto 1 ni el flujo de masa 1. Hay dos incógnitas en esta ecuación. Únicamente conocemos el subíndice 1, el volumen específico 1, perdón. Y lo sustituí. Vale 0.096. Por lo tanto, esta ecuación queda pendiente porque hay dos incógnitas. Y para recordar que queda pendiente, se recomienda poner acá al final del renglón, poner un asterisco. En este caso le puse paréntesis al asterisco. Al final del renglón, para recordar que esa ecuación quedó pendiente porque tiene dos incógnitas. Y ahora usamos la segunda ecuación para gasto 1, que es esta. En esta ecuación también hay dos incógnitas, el gasto 1 y la velocidad 1. Solamente conocemos el diámetro 1. Así que también va a quedar pendiente, pero sustituimos el diámetro 1, es de 0.08 metros. Y hacemos toda esta operación. Por cierto, si se fijan, aquí es un paréntesis circular, pero acá lo escribí como paréntesis rectangular. ¿Por qué razón? Porque cuando se pone un paréntesis dentro de otro paréntesis, el paréntesis de afuera se debe escribir rectangular. Así se recomienda escribirlo correctamente. Sustituí el diámetro 1 y hacemos esta operación. Pi por 0.08 al cuadrado entre 4. Para simplificar hacemos esta operación y queda 0.00503 por la velocidad 1. Y le ponemos el asterisco para dejar pendiente esta ecuación. Tiene también dos incógnitas. En la primera ecuación, las incógnitas son gasto 1 y flujo de masa 1. En la segunda ecuación, gasto 1 y velocidad 1. Son dos ecuaciones. ¿Con cuántas incógnitas? En realidad no son 4 incógnitas. La ecuación 1, la primera ecuación tiene dos incógnitas, la segunda ecuación también tiene dos incógnitas, pero no son 4 incógnitas, son 3, porque el gasto 1 está de incógnita en las dos ecuaciones. Son 3 incógnitas, 2 ecuaciones con 3 incógnitas. Matemáticamente, no se puede resolver 2 ecuaciones con 3 incógnitas.
para poder resolver un sistema de ecuaciones, tiene que ser el mismo número de ecuaciones y de incógnitas. Así que hasta ahorita no se puede resolver estas dos ecuaciones, porque hay más incógnitas que ecuaciones. Pero ahora vamos a hacer lo siguiente. Como en las dos ecuaciones tenemos la incógnita gasto 1, entonces podemos igualar estas dos ecuaciones. Igualar esto del gasto 1 y esto del gasto 1. Lo igualamos las dos ecuaciones. Y aquí está, igualando las dos ecuaciones. 0.096 por la masa 1 igual a 0.00503 por la velocidad 1. Y de aquí voy a despejar el flujo de masa 1. 0.096 pasa dividiendo hacia la derecha. Y aquí está pasando ya dividiendo. Y hacemos esta operación de este paréntesis para simplificar. Y queda 0.0524 por la velocidad 1. Entonces, esta ecuación también queda pendiente. Ahora es una ecuación que tiene como incógnitas flujo de masa 1 y velocidad 1. Pero esta ecuación la obtuvimos igualando las dos ecuaciones anteriores. Ya usamos las dos ecuaciones de gasto 1. Ahora vamos a hacer lo mismo, pero para el gasto 2. Exactamente lo mismo. Así como aquí para gasto 1, lo hacemos para gasto 2. Aquí también, nada más conocemos el volumen específico 2, lo sustituimos 0.270 por la masa 2. Aquí también le puse el subíndice 2, aunque no debemos olvidar que la masa 2 debe ser igual a la masa 1. Entonces, esta ecuación también le ponemos el asterisco para recordar que queda pendiente, porque tiene dos incógnitas, gasto 2 y masa 2. Y al igual que esta ecuación para gasto 1, ahora usamos esta ecuación para gasto 2. Y también, nada más tenemos el diámetro 2. Hacemos lo mismo. Sustituimos el diámetro 2, 0.02 metros. Y hacemos esta operación para simplificar. Pi por 0.02 al cuadrado entre 4. Oh, nada más esto. Y queda 0.000314 por velocidad 2. Después de los ceros le dejo 3 decimales. Hasta 3 decimales es importante. Entonces, igual que acá, el gasto 1 quedó en función de la velocidad 1. Ahora el gasto 2 queda en función de la velocidad 2. Y también le ponemos asterisco para recordar que queda pendiente. Y así como aquí igualamos las dos ecuaciones de gasto 1, ahora vamos a igualar estas dos ecuaciones de gasto 2. Lo mismo que hicimos para el gasto 1. Y aquí está.
igualando las dos ecuaciones. 0.270 por la masa 2 es igual a 0.000314 por velocidad 2. Y lo mismo que hice acá, que despejé la masa 1, ahora voy a despejar la masa 2. Aquí está, pasó dividiendo, 0.270 pasó dividiendo. Y hacemos la operación de este paréntesis para simplificar. Y queda 0.00116 por velocidad 2. Y también le ponemos asterisco para dejarlo pendiente. Acá tenemos la masa 1 en función de la velocidad 1. Ahora tenemos la masa 2 en función de la velocidad 2. Pero sigue igual. Hay más incógnitas que ecuaciones. Díganme, ¿cuáles son las incógnitas que tenemos en todas estas ecuaciones? Vamos, jóvenes, participen. Hay que estar conscientes, hay que pensar en lo que estamos haciendo, entender lo que estamos haciendo. ¿Qué incógnitas tenemos en esas ecuaciones? Vamos, jóvenes, participen. Voy a decir la primera, gasto 1. La segunda. Empiecen así como están las ecuaciones. Flujo de masa. Gasto 1, flujo de masa 1. ¿Qué más? La tercera. Velocidad 1. Velocidad 1. La cuarta. Gasto 2. Gasto 2. La quinta. Flujo de masa 2. Flujo de masa 2. La sexta. Velocidad 2. Velocidad 2. 6 incógnitas. Aparentemente, aquí tenemos, aquí son 4 y aquí son 2. Aparentemente tenemos 6 ecuaciones. Seis incógnitas. Pero no Son es 5, ¿no? No es así. Porque, ¿No son 5? ¿perdón? ¿No No, son 5? no. No. Aquí son 4. Entonces, por el flujo de masa. Así es, 4. Y aquí son 2, son 6. Pero no es así, porque en realidad esta ecuación es la combinación de las dos primeras, de las dos anteriores. Y esta ecuación es la combinación de las dos anteriores. Entonces es engañoso pensar que tenemos 6 ecuaciones con 6 incógnitas y que se puede resolver. No, no es así, porque hemos igualado ecuaciones. No son ecuaciones independientes. Pero sí son 6 incógnitas. Sin embargo, hay un detalle. De esas 6 incógnitas, el flujo de masa 1 y el flujo de masa 2 deben ser iguales. Este flujo de masa 1 y este flujo de masa 2 deben ser iguales. Y por lo tanto, podemos igualar las dos ecuaciones. Y eso es lo que voy a hacer a continuación. Flujo de masa 2 debe ser igual a flujo de masa 1. Entonces, igualo esta ecuación de masa 2 con esta ecuación de masa 1. Y aquí está, igualando.
Y al igualar las ecuaciones de las masas, me queda una ecuación con las dos velocidades. Y de esta ecuación, despejo la velocidad 2. 0.00116 pasa dividiendo hacia la derecha. Queda esta ecuación y hago esta operación para simplificar. Y queda 45.17 por velocidad 1. También le pongo asterisco, porque no puedo calcular ninguna incógnita. Pero ahora tengo velocidad 2 en función de velocidad 1. Y aquí hay algo muy importante que nos dice esta ecuación. Nos dice que la velocidad 2 va a ser, voy a redondear, casi 45 veces la velocidad 1. 45 veces. La velocidad de salida va a ser 45 veces la velocidad 1. Ya nos está diciendo esta ecuación el aumento de velocidad. El aumento de velocidad es 45 veces. No sabemos todavía cuánto es la velocidad 1, pero la velocidad de salida va a ser 45 veces más grande. Eso es lo que nos dice esta ecuación muy importante. Pero todavía no podemos calcular ninguna incógnita. ¿Qué hacer? Nos falta otra ecuación para poder calcular incógnitas. ¿Y qué ecuación nos falta por utilizar? Esta, la de cambio de energía cinética. Velocidad 2 al cuadrado menos velocidad 1 al cuadrado entre 2. No conocemos las dos velocidades, pero el cambio de energía cinética ya lo calculamos. Recordando que ya calculamos el cambio de energía cinética acá. Y lo calculamos con la ecuación de trabajo mecánico. Entonces, ahora vamos a usar esa definición básica para el cambio de energía cinética. Y aquí está. Cambio de energía cinética es velocidad 2 al cuadrado menos velocidad 1 al cuadrado entre 2. Pero, además, si sabemos que la velocidad 2 es 45.17 por velocidad 1, entonces sustituyo esta ecuación de velocidad 2 aquí. Y aquí está sustituida. 45.17 por velocidad 1, claro, al cuadrado menos velocidad 1 al cuadrado entre 2. Hacemos esta operación. 45.17 al cuadrado menos 1 entre 2. Y queda 1020 por velocidad 1 al cuadrado. Y si no, verifíquenlo con su calculadora. ¿Por qué uno, profe? ¿Perdón? ¿Por qué uno? ¿Por qué 45.17 menos uno entre 2? Porque aquí es velocidad 1 al cuadrado. Es como si hubiera aquí un 1. Sí, le llamó No, coeficiente. Es como si hubiera aquí un 1 así. ya está, profe. Es como si, vea esto, es como si tuviéramos, No es como, es que el coeficiente es 1. sí, pero escúchenme lo que voy a decir. Es como si tuviéramos 4x cuadrada menos x cuadrada entre 2. ¿Me entienden? Sí, profe.
Sí. Entonces, por eso dije 45.17 al cuadrado menos 1 entre 2. Es como si sacara factor común, factorizara velocidad 1 al cuadrado. 45.17 al cuadrado menos 1 entre 2. Y eso queda 1020. Es como si hubiera un 1. No necesita estar escrito el 1. Entonces, sustituyendo la velocidad 2, esto es lo que está quedando para el cambio de energía cinética. Y como el cambio de energía cinética ya lo tenemos, entonces de aquí despejo la velocidad 1. 1020 pasa dividiendo y el cuadrado pasa como raíz cuadrada, o en lugar de escribirlo como raíz cuadrada, lo pongo a la 1/2. Y ya puedo sustituir el cambio de energía cinética. El cambio de energía cinética es de más 57.407 joules por kilogramo. Y lo sustituimos con su signo positivo. Más 57.407 entre 1020 raíz cuadrada. La velocidad queda positiva, pero no es necesario ponerle signo porque no hay velocidades negativas. Si llega a quedar una velocidad negativa es un error porque no existen velocidades negativas. Por lo menos en termodinámica no se manejan velocidades negativas. Y queda una velocidad 1 de 7.50 metros por segundo. Esa es la velocidad de entrada del gas a la tobera. La velocidad de entrada, la velocidad 1, que es una respuesta del inciso A. A esa velocidad va a entrar el gas a la tobera. Y le ponemos acá en inciso A. Y ya teniendo la velocidad 1, podemos ahora calcular la velocidad 2 con esta ecuación. Es decir, nos regresamos a todas estas ecuaciones para calcular todas las incógnitas que faltan. Nos regresamos a todas estas ecuaciones para calcularlas. Las ecuaciones de continuidad. Pero no deben regresarse literalmente. No deben regresarse para sustituir aquí. Aquí donde está. No. Hay que escribirla más abajo. Y volvemos a escribir ecuación de continuidad. Y esta ecuación la volvemos a escribir acá para poder sustituir. No deben regresarse literalmente para sustituir, jóvenes. Entonces, volvemos a escribir ecuación de continuidad, escribimos la ecuación de velocidad 2 y sustituimos la velocidad 1. 45.17 por la velocidad 1 de 7.50, queda 338.78 metros por segundo. Esa es la velocidad de salida del gas. 45.17 veces más grande. Lo que ya habíamos comentado. Por cierto, es una velocidad enorme. La velocidad de entrada es muy pequeña, pero la velocidad de salida es muy grande. El gas sale de esta tobera lo que se le llama un chorro de alta velocidad. Les aseguro que si este chorro de gas nos golpeara, nos lastimaría. La velocidad es tan grande que nos lastimaría. ¿Para qué se utilizaría ese chorro de gas?
Hay aplicaciones donde se necesita un chorro de gas a alta velocidad. Ese es el objetivo. Es una velocidad bastante grande. 338.78 metros por segundo. Y esta es la otra respuesta del inciso A. Con eso quedan completas las dos respuestas del inciso A, las dos velocidades. Y ya teniendo las velocidades, ahora me puedo regresar a calcular con esta ecuación, calcular la masa 1 y con esta ecuación calcular la masa 2, que deben ser iguales. Y los voy a calcular las dos para verificar que resulten iguales. Y aquí está la primera ecuación para masa 1. Sustituyo la velocidad 1 y queda 0.393 kilogramos por segundo. Y la ecuación para el flujo de masa 2, sustituyo la velocidad 2 y queda el mismo flujo de masa, como debe ser. Esta es una respuesta del inciso B. O más bien, sí, es una de las respuestas, faltan los gastos. Entonces, le pongo inciso B nada más al flujo de masa 1. Ya no se lo pongo al flujo de masa 2, puesto que sabemos que es el mismo. Simplemente lo calculé nada más para verificar que resultara lo mismo. Y ahora los gastos. Para calcular el gasto 1, puedo ahora usar ya sea esta primera ecuación o esta segunda ecuación. Y nada más voy a usar una de las dos para calcular el gasto 1. Y para el gasto 2, y obviamente la más sencilla me parece es la primera. Esta es la primera para sustituyendo el flujo de masa 1. Y para el gasto 2 igual, puedo usar o esta ecuación con la masa 2 o esta ecuación con la velocidad 2. Y también nada más voy a usar una, la primera, con la masa 2. Y eso es lo que voy a calcular a continuación. Aquí está. Gasto 1, 0.096 por la masa 1. Sustituimos y resulta 0.0377 metros cúbicos por segundo. Esas son las unidades correctas. Hay que aprenderse cuáles son las unidades de cada variable. Así como velocidad deben ser metros por segundo. Flujo de masa, kilogramos por segundo. Gasto es flujo de volumen, flujo volumétrico, metros cúbicos por segundo. Y la otra ecuación para gasto 2, 0.270 por la masa 2, sustituimos y resulta 0.106 metros cúbicos por segundo. Esas son las otras respuestas del inciso B. El gasto de salida es más grande que el gasto de entrada debido a la expansión. El flujo de masa es el mismo, pero como el volumen específico 2 es más grande que el 1, por lo tanto, el gasto 2 es más grande que el 1. Con eso quedan completos las respuestas de los incisos A y B y C. Ya habíamos calculado el inciso C y por lo tanto ya están completos todos los incisos. Y ahí termina, más bien, ahí termina ya el problema. ¿Alguna pregunta, jóvenes?
Este problema no resultó tan sencillo porque tuvo que dejarse pendientes ecuaciones, igualar ecuaciones para poder después calcular las incógnitas. No estuvo tan sencillo como el problema del compresor y la turbina. Un problema sencillo es cuando en cada ecuación hay una incógnita y se va calculando de una manera sencilla. Pero cuando tenemos ecuaciones con más de una incógnita y que tenemos que igualar ecuaciones, o sea, matemáticamente se llama resolver por simultáneas. Tener que resolver por simultáneas varias ecuaciones con varias incógnitas ya no es tan sencillo, pero no es difícil. Para nivel de ingeniería, esto es sencillo para un nivel de ingeniería. Espero que no les parezca difícil. No deben pensar que es difícil. Si piensan que es difícil, no están preparados para ingeniería. Así que no piensen que es difícil. Piensen que es fácil y que sí pueden hacerlo. Pero deben de aprender cómo hacerlo. Deben aprender a resolver ese tipo de problemas. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Si no le ponemos asterisco, está mal. No, pero les sugiero, O es recomendación suya. no, o sea, si no ponen los asteriscos, no está mal. Pero les sugiero que pongan los asteriscos para que recuerden, identifiquen qué ecuaciones dejaron pendientes. Ok. Es una manera de ayudarnos a identificar qué ecuaciones dejamos pendientes. Es una ayuda y así es recomendable escribirlo. Pero si no lo ponen, no lo puedo considerar como error. No es error, pero es una ayuda. Y les recomiendo que así lo hagan. En su tarea del difusor va a ser muy similar a este problema de la tobera. Y van a tener que ir dejando pendientes las ecuaciones igual. Se resuelve muy similar a este problema de la tobera. ¿Alguna pregunta, jóvenes? No, ¿Hasta profe. cuándo tenemos para mandar la tarea, profe? Para mañana. Para mañana Antes, su tarea. antes de la clase, ¿verdad? Antes de la clase, sí. Ah, ok, profesor, gracias. Todo esto ya lo habíamos visto. Ya les expliqué eso también. Oh, esto no. Ah, esto. Así como les expliqué que los datos de la turbina estaban al revés del compresor, porque la salida del compresor correspondía a la entrada de la turbina y la salida de la turbina correspondía a la entrada del compresor. Lo mismo, a propósito, lo mismo hice para el difusor.
La salida de la tobera corresponde a la entrada del difusor. Y la salida del difusor corresponde a la entrada de la tobera. Y aquí junté los dos, la tobera y el difusor. Imagínense que el gas que sale de la tobera entra al difusor. En la tobera disminuye la presión y aumenta la velocidad. En el difusor va a ser lo contrario. Disminuye la velocidad y aumenta la presión. En otras palabras, se recupera la misma presión y la misma velocidad con que entró a la tobera. Recuperamos la misma presión. Acá la tobera entró con una presión de 5.1. Salió de la tobera a 1.2. Se expansionó. Pero en el difusor recuperamos la misma presión y la misma velocidad. Entró a la tobera a 7.5, aumentó a 338.8, pero volvió a disminuir a la misma velocidad como entró a la tobera. ¿Realmente así sucede? No. Realmente no sucedería así. ¿Y por qué no sucedería así? Realmente no se recupera la misma presión y la misma velocidad. ¿Y por qué creen que no se recupera? ¿No se les ocurre? Por el cambio de presión y velocidad, ¿no? No. ¿No se les ocurre por qué no se recupera la misma presión y la velocidad? Por fricción. Lo mismo que les mencioné acá del compresor y de la turbina. Al compresor le suministramos potencia. ¿Recuperamos la misma potencia en la turbina? No. Desgraciadamente, no. Por culpa de la fricción. Por culpa de la fricción, el compresor consume más potencia. Por culpa de la fricción, la turbina produce menos potencia. Lo mismo sucede aquí. Por culpa de la fricción, en realidad la velocidad de salida de la tobera es más baja. Se pierde velocidad por fricción. Y debido a que se perdió velocidad en la tobera y también se pierde más velocidad en el difusor, no se recupera ni la misma presión ni la misma velocidad. Y si se pierde velocidad por fricción, ¿en qué creen que se transforma? En calor. Sí, se le llama calor de fricción. ¿Pero a dónde se va ese calor de fricción? A la superficie. ¿Perdón? A la superficie del conducto. Sí, parte la absorbe, parte del calor de fricción lo absorben las paredes de la tobera y el difusor. Se calienta las paredes por el calor de fricción. Pero también parte lo absorbe el mismo gas y aumentaría más la energía interna. La energía interna aumentaría más de lo que calculamos aquí. Este aumento, perdón, más bien disminuiría menos la energía interna, porque parte de ese calor lo absorbe y tiende a aumentar la energía interna. Entonces, la disminución de energía interna sería más pequeño que esto. Porque recuerden que aquí estamos considerando un proceso ideal sin fricción. Entonces, esa es la forma en que afecta la fricción. En la tobera, parte de la energía cinética
se pierde por fricción. Y también en el difusor, otra parte de la energía cinética se vuelve a perder por fricción. Y no se recupera ni la presión ni la velocidad. No vuelven a ser las mismas como entró a la tobera. Espero que hayan entendido, jóvenes. Se nos acabó el tiempo.